esta charla, por si acaso luego tenemos que publicarla, sería genial. Bienvenidos a todos, me da mucho gusto verlos acá. Y bueno, arrancar con esta sesión que he venido pensándola bastante, sobre todo entendiendo a lo que nos enfrentamos este 2020 y sobre todo volviendo a recordar lo que vivimos en nuestra sesión de planificación 2019, que si todos nos acordamos de esa sesión, probablemente se nos agua el ojo, recordando todo lo que queríamos hacer y probablemente no alcanzamos a hacer por las situaciones que vinieron posteriormente con la pandemia, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, fue que nos pusimos a pensar y sobre todo a desarrollar un mecanismo que nos permitiera prever y sobre todo estar listos ante una situación como la que vivimos y que obviamente pues no estamos exentos a que se repita algo similar el próximo año. El tema y lo que no puede pasar es que estemos en la misma situación. Por eso es que desarrollamos esta metodología que les vamos a presentar el día de hoy y bueno, con todos los pasos posteriores que les traemos sobre la mesa. Entonces, para mí es un gusto poder arrancar esta sesión y bueno, vamos a proyectar ahora sí nuestra pantalla, nuestra presentación que se encuentra por acá. Listo. Les voy a pedir que si durante la sesión tienen alguna pregunta, alguna duda, nos las anoten en el chat directamente para poderla resolver al final y poder darles una mano con una explicación más detallada o probablemente a lo largo de la charla la vayamos resolviendo sobre la marcha. Entonces, bien, el Rocket Planning, efectivamente le pusimos ese nombre porque yo recuerdo mucho y hay una anécdota de una charla de hace poco que tenía que ver con eh, una, digamos, una réplica que se le pone al tema de planificación y es que todos hemos escuchado en algún momento el señor que dice o a un empresario que dice, yo arranqué mi negocio, compré 10 unidades, las vendí, luego me compré 30, las vendí, luego me compré 50 y así hoy tengo un imperio de 5 sucursales con presencia en cada una de las regiones del país y he venido creciendo de esa manera. Y la verdad que yo nunca tuve necesidad en un inicio, los primeros años, nunca hice una planificación estratégica. Es perdedera de tiempo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Me ponen el dedito así en las reacciones. Acá tenemos en los emoticones. Yo digo, la tecnología no solamente es buena para venderla, también es buena para usarla. Entonces, me van poniendo los deditos exactamente. Hemos escuchado eso con respecto a, sí, yo planifico, sí, yo me siento con mi Excel y ahí voy poniendo lo que quiero hacer en el año, etcétera, etcétera. Y en efecto, hay casos en donde hemos visto y donde hay negocios que eventualmente crecieron un montón porque vieron una oportunidad, porque vieron un problema y tenían las herramientas para solucionarlo. Eventualmente, sin mayor planificación, pudieron vender, pudieron crecer y tener hasta márgenes de rentabilidad. Pero ¿qué sucede? Que eventualmente es necesario planificar. Les voy a pedir que me ayuden con sus micrófonos y con en silencio para no distraer a nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, ¿y qué sucede a raíz de nuestro plan 2020? Todo lo que planificamos en el 2019, pues en muchos casos se vio afectado. Los que teníamos organizados eventos de generación de demanda, como los hacíamos antes, grandes eventos, conferencias. Bueno, los que vivíamos de conferencias, ahí sí nos tocó reinventarnos por completo en muchos casos, pero todo cambió y de cierta manera, como directores de área o de nuestras empresas, nos vimos un poco despechados, frustrados con respecto a la efectividad o no del proceso de implementación, de planificación, perdón, que justo me salió un mensaje del chat. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vimos que todo lo que hacíamos o todo lo que teníamos previsto se cayó por efecto de la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a reaccionar. Tratamos de ver cómo nos movíamos rápido para empezar a generar rápidamente flujo, para poder facturar de alguna manera. Y muchas veces en lo que incurrimos más rápido
fue en la baja de precios. Ok, pues me toca empezar a regalar todo, me toca empezar a vender rápidamente, a bajar las cosas, al menos para no tener stock, al menos para facturar algo, al menos para pagar nóminas y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a ver eso y cuando efectivamente nos vimos en esa situación, es importante recordar, y por acá voy a empezar, eh, cuál es el propósito de la planificación. Entonces, en el marco de la agenda arrancamos con nuestro primer punto que tiene que ver el propósito y los objetivos de la planificación estratégica empresarial en términos generales. Y luego vamos a hablar de la estrategia 2021 en el marco del Rocket Planning que les tengo preparado para hoy. Vamos a hablar del tema de roles y planes de implementación, evaluación de variables, que es el punto donde patinamos mucho durante la pandemia, y los KPIs de monitoreo. Todo esto lo concentramos y lo resumimos al final en un plan de acompañamiento. Entonces, bien, ¿por qué planificar y sobre todo luego de los golpes que nos dimos durante el 2020? Efectivamente, para yo poder, primero que nada, tomar una serie de decisiones basadas en argumentos reales, en métricas objetivas, es sumamente importante tener una planificación de recursos, de insumos, de personal, etcétera, entendiendo lo que eso implica en esta nueva normalidad del 2021 que vamos a afrontar. Tomar decisiones con respecto a cómo administro mi personal, a qué nicho de mercado quiero dirigirme, etcétera, etcétera. Para todo esto, para hacerlo en los momentos precisos, yo necesito tomar decisiones correctas que me va a permitir y que lo va a habilitar precisamente una buena planificación. En segundo lugar, el match entre las fortalezas y las oportunidades. Y esta era la parte que más nos gustaba antes, porque a mí me gusta hacer referencia a cómo eran las planificaciones antes de la pandemia. En efecto, nos sentábamos todos los miembros los directivos o los dueños del negocio y decíamos, ok, ¿qué es lo que queremos hacer este año? Bueno, este año arrancamos por lo que quiero vender. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero vender $300,000 y quiero venderlo en este segmento. Ok, para eso voy a hacer tales actividades de generación de demanda para posicionar estos X productos. Bien, vamos a hacer el análisis entonces ahora de con qué lo voy a vender, con mi empresa. ¿De qué es mi empresa? Bueno, vamos a revisar, esta es nuestra misión, nuestra visión, y esta es la estrategia que proponemos. Este año va a ser una estrategia de expansión porque queremos crecer, queremos manejar mayor market share, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese mercado? Actividades de generación de demanda y luego ejecute. Usted hace esto, usted hace eso, usted hace lo otro. Entonces, en la parte puntual, y en esa era la estructura que manejábamos antes, en la parte puntual del FODA, de esta estrategia, para los que no la conocen, en donde evaluamos las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Cuando estábamos en la parte de fortaleza, éramos fuertes en todo. Éramos fuertes, éramos Aquaman, se quedaba flaco y sin músculo al lado de nosotros. Y en las oportunidades, no, las oportunidades todas las tenía la competencia, ¿no? Tengo oportunidad de quitarle esta a la competencia y tengo oportunidad de irme para Guayaquil a abrir mercado y tengo oportunidad de Teníamos, ahí era donde nos explayábamos. ¿Qué pasa en la pandemia? Que ahora este proceso de identificar fortalezas y oportunidades varía de acuerdo a una serie de elementos que no dependen de nosotros. En algunos casos nos van a favorecer, pero en otros nos van a lanzar al piso. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Entonces, ese match cambiante constantemente entre nuestras fortalezas y oportunidades es lo que tenemos que empezar a manejar como en una matriz 3D porque va a ir cambiando constantemente. ¿Sigo vendiendo lo mismo? Sí, yo sigo vendiendo tecnología, yo sigo siendo consultora, yo sigo vendiendo lo mismo, pero mis fortalezas y oportunidades pueden cambiar drásticamente de una semana a la otra. Enfoque por áreas, es decir, dependiendo de ese match y de esa situación, qué área es la que me va a implicar un punto de oportunidad y qué área de mi negocio es la que me va a implicar un punto de debilidad.
Y esto va a depender mucho de cómo se desarrolle nuestro entorno post pandemia. Puede que en un punto nuestra fortaleza sea el área de operaciones y logística porque los tengo totalmente tercerizados, ya tengo las alianzas armadas para ver cómo voy a hacer llegar mis productos a otros lados, pero mi fuerza de ventas va a caer completamente porque no tengo ningún tipo de estrategia de atención y de desarrollo de clientes en medios digitales. Entonces, cuando yo estoy hablando de la planificación y trato de entender el tema de variables, voy a ver mi enfoque por áreas. ¿Qué área me va a ayudar en esta situación a salir del hueco y qué área, si no la fortalezco, me va a hundir más rápido? Un sistema de delegación que es sumamente importante. Cuando yo planifico, yo me adueño de mi tiempo y yo trato que por completo la mayoría de las horas laborables, y bueno, y si se puede en términos personales, muchísimo mejor, yo trato de optimizarla y de manejarlo al máximo con una agenda, que nada me agarre por sorpresa. Cuando las cosas me toman por sorpresa, es que nos toca apagar incendios y nos toca salir corriendo a resolver. Lo que yo busco con la planificación verdadera y organizada y sistematizada es que yo me adelante a las situaciones. Para eso yo tengo que planificar categorizando muy minuciosamente qué actividades hago, cuánto tiempo le dedico y cuál de ellas tiene mayor prioridad ante la eventual planificación como tal. Y cómo, porque cuando somos emprendedores o cuando somos los líderes de las empresas, a veces el sistema de ligación es muy limitado porque decimos es que todo me toca hacerlo yo. ¿Cuántos emprendedores o líderes se han encontrado con esa situación? No, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Es que esto no lo puedo delegar porque esto lo tengo que hacer es yo. Ok, puede que sea verdad. Sin embargo, ¿cómo yo armo un sistema de delegación que me permita aprovechar al máximo mi agenda y sus tiempos muertos, sus tiempos que no son del todo eficientes? Es decir, esos tiempos que están entre 5 y 8 de la mañana y que están entre 7 y 11 de la noche, o que están los fines de semana. Porque a veces cuando yo organizo un sistema de delegación que está basado en mis tiempos no tan laborales, puedo empezar a generar otro tipo de eficiencia. Y eso es planificar. Luego, alianzas estratégicas. Recuerden que la medida y la forma de crecer más eficiente y más rápido es por medio de alianzas estratégicas. Estos sistemas de cooperación en tiempo real son los que nos permiten efectivamente poder apalancarnos. Les voy a pedir por ahí algún micrófono si está activado, que me ayuden silenciando. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Entonces, permítame un segundo. Ok. Entonces, la idea es que podamos establecer una planificación, porque si yo en enero me siento con mi equipo y elijo 18 entidades, empresas, aliados, etcétera, con los que quisiera establecer una alianza, pues vamos a entrar en un conflicto bastante importante porque no voy a poder desarrollarlas todas con la misma eficiencia. Entonces, no es lo mismo que yo genere mi planificación estratégica de alianzas por trimestres, por meses, incluso por quincenas. Esta quincena me voy a dedicar a desarrollar este punto de alianza estratégica con esto para posicionarme en este mercado puntual. Estos siguientes 15 días voy a armar el plan de acciones y el plan de trabajo para generar mi alianza con esta empresa que está en Guayaquil para poder expandirme. Voy a reunirme con la Cámara de Costa Rica la próxima semana para poder establecer mi plan de trabajo para llevar mis servicios digitales allá. Entonces, de esa manera, cuando yo, no es solamente soñar y decir, toda esta lista de aliados voy a empezar a desarrollar en paralelo, porque no vamos a alcanzar, sino empezar a hacerlo por ciertas épocas del año con la debida estrategia, entendiendo los proyectos, los productos que quiero mover en esas épocas con dichos aliados. Entonces ahí la cosa se empieza a optimizar y empezamos a ser muchísimo más eficientes en tiempo y sobre todo en el propósito de cada una de ellas. Es importante entender que la planificación estratégica no busca predecir. Aquí el objetivo no es jugar a tener la bola de cristal que nos vaya a decir por dónde van a salir las cuestiones, sino más bien
trabajar en una estrategia muy consistente que nos permita prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Siempre voy a tener esa visión de crecimiento, de expansión, de ganancia, de generación de valor a mi entorno, pero tengo que tener preparado mi plan B, mi plan C, mi plan D por si acaso. Y más aún con las enseñanzas y los aprendizajes que nos dejó este año. Y entender que la cuestión no es el tema de tomar decisiones a largo plazo, decisiones que van a incidir en si puedo vender mi empresa a final de año o no, en si puedo revalorizarla, en si puedo categorizarla como empresa B o cualquier, sino que cada una de estos matices o el alcance de esta planificación va a determinar ese plan de trabajo diario que va a tener una implicación a largo plazo. Entonces ahí empezamos a concientizarnos de que eso que hacíamos antes a veces, que nos reuníamos para planificar, díganme una cosa ustedes, las planificaciones estratégicas normalmente las hacían anuales o trimestrales. Cuéntenme por el chat, en cada caso. Anuales, muy bien. Y así es como se manejaban normalmente. Anuales, de repente hacías revisiones mensuales, ajá, un seguimiento mensual, pero la planificación anual y la revisión por Q, exactamente, la revisión trimestral como para ver. Pero díganme, y si quieren no me lo digan, pero piensen ustedes, ¿cuántas veces llegamos a la revisión del segundo trimestre y agarramos la agenda, la típica agenda, donde anotábamos en esa reunión, anotamos todo lo que quiero hacer y revisábamos en la del siguiente trimestre y veíamos, y esto no hice, y esto no hice, uy, esto se me pasó por completo. En situaciones de alta incertidumbre como las que estamos viviendo, eso puede ser eso que se me olvidó puede haber sido el diferenciador de que mi empresa se apalancara como líder en el mercado y explotara con excelentes números o no. Entonces, para eso necesitamos cambiar esa metodología y empezar a imprimirle un deadline, porque los seres humanos, y esto va, digamos, más como una característica del ser humano sin juzgar a nadie, porque ahí yo también me meto en el combo, trabajamos mejor muchas veces bajo presión, cuando hay un deadline, cuando hay algo que tengo que presentar a tal hora, cuando hay una presentación frente a inversionistas, frente a un gremio, tengo que salir con algo distinto. Cuando tengo la presión del tiempo es cuando me pongo a hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa si le metemos ciertos elementos de agilidad a nuestro proceso de planificación estratégica para que no se nos quede nada en el tintero? Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Cuando le metemos esa agilidad, los riesgos no se van a eliminar, porque ni Dios permita, vuelve a repetirse una situación de encierro como la que tuvimos, pues vamos a estar, el tema de los riesgos es algo que probablemente no depende de nosotros, pero sí está en nuestras manos evaluar distintas situaciones que nos permitan mitigar el efecto y prepararnos ante su eventual aparición. Entonces, eso es lo que buscamos con un sistema de planificación que sea ágil. En línea con esto, les voy a contar entonces qué fue y de qué se trata esta metodología de Rocket Planning, que es lo que les vengo a proponer y a plantear sobre la mesa el día de hoy. Voy a poner acá esto hacia este lado. Eso. El Rocket Planning es una metodología que desarrollamos para generar un acompañamiento práctico que nos permita caminar de la mano como una comunidad empresarial. ¿Qué sucede? Que al momento de planificar todos estamos en las mismas y cuando yo planifico estamos ¿quiénes? En la mesa de planificación, ¿quiénes estamos? Nuestro equipo y nosotros, ¿cierto? El equipo de apoyo y nosotros. Difícilmente o solo en algunos casos tengo mentores externos o personas de confianza, que si son de confianza, que si son gente que está en el mismo entorno y es gente que probablemente tiene la misma visión que nosotros. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a implementar este proceso de acompañamiento práctico en donde como una comunidad empresarial consciente de los riesgos y eventualidades que afrontamos en términos macro como sociedad, identificamos esas variables eventuales que pueden surgir al ejecutar el Planning by Doing?
La metodología de planificación en épocas de alta incertidumbre nos dice tienes que ir planificando en cortos plazos. No puedes planificar de aquí a 3 meses específicamente, tienes que planificar de aquí a 15 días, un mes y en un mes y medio haces una revisión. Los tiempos se acortan a más de la mitad. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando muy rápido. Pero ¿qué pasa si como comunidad agarramos ese FODA? ¿Recuerdan el FODA que hablábamos antes? Ok, y lo vamos a replantear distinto, porque la parte de las fortalezas, oportunidades y debilidades las dejo para mí. Eso sí son cuestiones que analizo a la interna, porque ahí es donde sacamos los trapitos sucios y donde nos damos cuenta de nuestras realidades. Eso es interno, eso yo no lo voy a compartir con nadie. Pero las amenazas es algo en donde como comunidad somos más fuertes, porque son temas externos, son temas que no dependen de nosotros. Y las amenazas, el hecho de que yo exponga ciertas amenazas detectadas ante la comunidad, no quiere decir que la competencia o empresas que son similares a la mía están en capacidad de tener las mismas oportunidades para aprovechar esas amenazas. Entonces, de esta manera, blindamos la confidencialidad de la empresa, pero estamos generando fuerza como comunidad en el único punto que es externo, no depende de nadie y donde necesitamos la mayor ayuda posible, en donde juntos realmente somos más fuertes. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principios como tal del rocket planning. ¿Qué necesita un cohete para despegar? Y bueno, aquí hay full gente tecnológica también, no nos vamos a poner a hablar de la segunda ley de Newton y todo este tema de cómo es propulsión por reacción, cómo es la vuelta. Pero lo que sí sabemos es que se requiere una cantidad de energía descomunal para poder despegar y para poder hacer el lanzamiento de un cohete con una en dirección totalmente vertical con la cantidad de peso que lleva eso. Por lo tanto, en la medida que sumemos recursos precisamente para poder meterle la energía necesaria para que eso despegue, vamos a ganar todos. ¿Cómo funciona esta metodología del rocket planning? Yo la basé y la desarrollé tomando en cuenta cuatro grandes pilares. Estos cuatro grandes pilares, y les pido que mantengan en mente la típica estructura de la planificación estratégica tradicional, que era generación de la ejestrategia, misión, visión, objetivos, luego plan de actividades, roles, quienes las ejecutan y fechas. Básicamente, bueno, y el FODA que estaba ahí metido también en la parte de estrategia y de estructura de la empresa. Entonces, fíjense cómo lo vamos a plantear totalmente distinto a partir de este año. Tenemos cuatro pilares: propósito, variables, ejecución y métricas. El primero de ellos, y es el más importante, porque el propósito viene a desplazar completamente en términos prácticos, obvio, la visión y la misión de la empresa. Cuando yo hablaba de la misión y la visión de mi empresa, era cómo yo me veía a largo plazo y qué actividades me iban a garantizar llegar a esa visión. Básicamente, en términos muy, muy, muy cortos, ¿no? Muy resumidos. Ahora, ¿qué pasa? En términos de lo que escuchamos por todos lados, que es el customer experience y esa experiencia positiva que queremos construir para nuestros clientes, en la medida en que una marca y una empresa se ve más humana, se ve más empática con su audiencia, se conecta mejor con sus clientes, pues mejor aceptación tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo volteo a ver la visión de mi negocio y me volteo a mi website, porque ahora ya no la tenemos escrita en ningún lado probablemente, sino en el website, y yo veo que está redactada en términos de lo que yo quiero, de lo que yo veo, de cómo yo me... Mientras que el propósito viene a plantearse como mi para qué. ¿Para qué sigues tú con tu empresa? ¿Para qué sigues tú en este rol en una situación coyuntural tan compleja como la que estamos viviendo, en una época tan trascendental en donde todo está cambiando? ¿Para qué tienes tu negocio? ¿Cuál es el fin? Y sobre todo, ¿cómo vas a impactar? Entonces, cuando lo vemos así, oye, pero ya va, o sea, María Ángel, no te me pongas filosófica que yo vendo software, o sea, yo vendo software y eso es lo que yo sé hacer. Ahora, ¿qué te me estás poniendo? Así vendamos software, el propósito de así vendamos tecnología, así vendamos lo que vendamos, y casas, y lo que sea,
el propósito de nuestra empresa a raíz del 2020 tiene que evaluarse. Evaluarse no porque dejemos de vender lo que vendíamos, probablemente vamos a seguir vendiendo el mismo servicio o producto que vendíamos, pero la manera en que enfocamos nuestra visión de crecimiento y sobre todo nuestra conciencia como líderes profesionales tiene que cambiar o tiene que evolucionar o tiene que comunicacionalmente transformarse. Hablamos de transformación digital en muchos casos y aquí hay varias personas que están familiarizadas con el término de transformación digital y lo hablamos y lo explicamos a las empresas. Pero ¿cómo lo estoy viviendo yo? Es algo que tengo que tomar en cuenta como primer paso en mi planificación estratégica. ¿Cómo cambió el propósito de la empresa a raíz de esta pandemia? Sí, seguimos siendo una empresa de tecnología, seguimos siendo una consultora, sigo siendo una inmobiliaria, sigo siendo un traductor, sigo en la misma onda, pero ¿cómo cambió mi propósito? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que tenemos que incluir en esa frase que describa nuestro propósito, en esa oración o par de oraciones, como lo queramos plantear, algo súper importante que es el impacto. Entonces, aquí va el primer pilar y donde les digo, igual esta presentación yo se las voy a hacer llegar en modo PDF para que les quede, pero les pido mucho que todas estas preguntas que estamos desglosando acá les den el tiempo y la introspección que requiere porque esta es la nueva, los nuevos lineamientos que van a ayudar a que sus negocios empiecen a posicionarse distinto y que la planificación tenga otros resultados. Primero que nada, ¿cuál es el impacto que quiero que tenga mi rol, si estoy en relación de dependencia, o mi empresa en el entorno en que se desarrolla? En su entorno inmediato, porque obviamente si mi empresa se dedica a ciertos temas puntuales, yo me dedico a hacer alfajores y pasteles, ¿cómo voy yo a impactar en que no haya agua en África? O sea, tengo que hablar específicamente del entorno en el que me estoy desenvolviendo ahora. ¿Cuál es el círculo de proveedores, clientes, socios de negocio, colaboradores, jefes? Y obviamente, pues mi entorno personal. Fíjense que son 6 aristas a las cuales yo puedo generar un impacto con mi negocio. ¿Cuáles son? Y los describo. Esto al escribirlos y al detallarlos nos va a dar una visión muchísimo más macro para tener en cuenta en cómo yo voy a posicionar el valor que yo agrego al llevar a cabo mi negocio día a día. No es únicamente por generar revenue, que es algo que nos gusta, que sí necesitamos hacer platica, por supuesto que sí, pero esa responsabilidad social que nos dejó esta pandemia y que nos hizo poner los pies sobre la tierra con respecto a la fragilidad de todo, eh, se pueden acabar las cosas de un día al otro de la manera más imprevista, es algo que está afectando mucho en los modelos de negocio que están creciendo más rápido. Las empresas con propósito. Antes las ONG eran las encargadas de generar un beneficio hacia su entorno, de un beneficio a la sociedad, al planeta en general. Ahora esto recae en los hombros de las empresas y de ustedes como líderes de áreas o de sus empresas. Entonces es importante, como les digo, aterrizar esos 6 aspectos alrededor de los cuales podemos generar impacto. Proveedores, clientes, colaboradores, jefes, aliados estratégicos y personal, es decir, familia, amigos, etcétera. 6 factores. Cuando yo los describo, digo, wow, aquí hay un montón de gente con la que puedo trabajar, a la que le puedo generar valor de distintas maneras. Empezamos a ver nuevos productos, nuevos servicios, empiezan a salir una cantidad de cosas. ¿Qué objetivos quiero lograr? Esto sí es más tradicional porque es importante tenerlo claro, tenerlo visible. En la medida que yo tengo visible lo que quiero lograr este año, es algo que me permite mantener el foco, mantener los ojos sobre lo que quiero lograr. Definitivamente esto es importante. Yo en mi caso lo tengo aquí escrito en la pared, está en ruso, pero bueno, está escrito, si no se los mostrara, pero es algo que necesito tener a simple vista, que lo tengo que tener claro frente a mis ojos.
¿Qué skills extra debo involucrar para llegar a mis objetivos? Puede que yo tenga claro lo que quiero lograr, puede que tenga visibilidad completa de qué aliados necesito, o mejor dicho, de a qué mercado quiero llegar, pero me falta conocimiento en algo. Yo tengo una propuesta de valor espectacular, pero no sé nada de marketing digital. No tengo ni Instagram. No estoy moviendo, no estoy vendiendo nada. Bueno, puede que sí tengo una red súper fuerte, tengo como 3.000 personas en Instagram, pero todos son mis tías, mi familia, mis amigos de la universidad que están en otro lado y nadie me compra nada. Ahí yo les invito a preguntar, ok, ¿tienes redes sociales? ¿Cuántos de tus redes te compran algo una vez al año o nunca? Entonces ahí me doy cuenta que hay ciertos skills que necesito desarrollar para poder complementar mi Canvas, para poder complementar los distintos departamentos de mi negocio y poder lograr ese propósito. Cuando trabajamos en línea con el propósito de la empresa, y fíjense que no sé si ustedes han tenido la oportunidad, si no se las recomiendo mucho. De hecho, tenemos un ebook, el que no lo haya hecho me escribe y se lo envío directamente, que es el propósito personal, el propósito dentro de la metodología de Ikigai. El Ikigai nos permite poder aterrizar nuestro propósito de vida. Sin embargo, si aplicamos esa metodología con un enfoque un poco distinto, y ahí es donde está nuestro ebook, podemos diseñar específicamente el propósito de mi negocio. Y el propósito del negocio, así como nuestro propósito de vida, nos guía en momentos de penumbra, en momentos donde todo se ve lleno de problemas, en momentos en donde digo, no sé qué hacer, estoy confundido, no sé si tomar este trabajo o este otro, no sé si contratar a esta persona o no. De igual manera, el propósito de la empresa es el encargado de mantener el norte de la cultura organizacional. Fíjense qué clave, y ahí estamos metiéndonos más en las partes álgidas de la transformación digital, porque uno de los puntos más claves y más difíciles de mover es a la gente, es la cultura de las empresas. Y aquí Anita me puede apoyar también con su comentario, que está empapadísima del tema. El tema de la cultura organizacional es uno de los puntos más duros de cambiar y de modificar. En la medida en que el propósito del negocio, en que el propósito de nuestra marca se está cambiando, está mutando y está transformándose, tomando en cuenta el impacto que genera hacia afuera, nuestra gente, nuestros colaboradores, nuestros equipos, compañeros, empiezan a generar pues unas sinergias y sobre todo una conciencia de trabajo distinta. Porque esto que nos tocó no ha sido fácil, el hecho de trabajar desde la casa y mezclar dos mundos que antes estaban completamente separados, el mundo laboral y el mundo personal, ha sido un reto para muchos y para las empresas es sumamente complejo medir o garantizar los niveles de motivación en sus equipos. Cuando yo empiezo a trabajar en una estrategia y en una planificación cuyo propósito tiene un impacto claro, tangible y medible en el entorno, estamos generando pues un cambio sumamente significativo y sobre todo consciente y responsable con la situación que estamos viviendo. No podemos seguir bajo la misma visión o digamos ese esquema tradicional que veníamos manejando antes. Eso con respecto a nuestro primer pilar de trabajo. En segundo lugar, las variables. Y aquí es donde todo cambió. El tema de las variables son esa serie de situaciones que empezamos a vivir y empezamos a, a trabajar o a percibir directamente a raíz de la pandemia. ¿Cuáles fueron las variables? Y en el curso que yo publiqué, me parece que en junio, Planificando lo incierto se llama, ahí trabajábamos dos variables inicialmente. ¿Cuáles eran esas variables? En primer lugar, era la variable que tenía que ver con la evolución del virus. Es decir, cuando el virus sale, cuando el virus lo descubren y se hace, pues, se propaga en todo el mundo y está ese momento de pánico, el momento de shock, cuando todo el mundo acabó el papel higiénico en todos los supermercados.
y la gente como loca comprando ese momento de shock. Luego se empieza a aplanar la curva y luego empieza a bajar. Ese proceso, ese comportamiento y evolución del virus es una variable impredecible, pero es una variable que vino a cambiar todo, a cambiar el mercado, la manera de hacer negocios, la manera de cobrar, la manera de vender, vino a cambiarlo todo. Es una variable súper importante que como tal entra en nuestro cuadrante de amenazas en el FODA, porque es algo que no dependía de nosotros. Bien, luego la segunda variable que tratamos tenía que ver con la reacción de nuestro público, porque no todos los nichos, no todas las personas reaccionan igual ante cada una de estas fases del virus. Las empresas que trabajan, si yo como proveedor de tecnología tenía clientes en el sector o estaba por vender un proyecto en el sector petrolero justo antes de la pandemia, probablemente tuvimos problemas. O si en cambio estaba por venderle un proyecto de un e-commerce y una sistematización de todo su back office a una farmacia o a una empresa que hacía y elaboraba productos de higiene y de limpieza como geles antisépticos, probablemente esa gente lo que empezó la pandemia lo que dijeron fue apúrate, apúrate, que me vuelvo loco, no puedo predecir la demanda, necesito sistematizar esto porque tengo que hacerlo ya. Y al contrario, nuestros proyectos avanzaron más rápido. Entonces, esta segunda variable que se llama la reacción de nuestro cliente ante la situación puede perjudicarnos o puede favorecernos, efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Estas fueron las que utilizamos a mediados de año, pero ahorita puede que surjan más, pueden que surjan otras nuevas, o puedo identificar otro tipo de variables completamente distintas que son propias de mi negocio, de mi modelo de negocio y de mi nicho de clientes, que van a venir a cambiar la manera en que se lleva a cabo y en que yo puedo desarrollar mi matriz FODA. Entonces, para desarrollar y para abordar este tema de las variables, necesito analizar primero cuáles son las amenazas que surgieron en 2020. Porque probablemente para algunos negocios el hecho de que, ok, en 2020 sí, el teletrabajo, el hecho de dejar de pagar oficina, el hecho de optimizar mi personal, más bien me permitió poder operar más liviano y tener mejores ganancias. Hubo empresas que para algunas empresas todo este tema no fue algo malo específicamente, crecieron y mejoraron márgenes. Entonces, esta pregunta tenemos que hacernosla de manera muy, muy concreta. ¿Cuáles son las amenazas que surgieron en 2020 para mi negocio puntualmente? ¿Cómo las abordamos? ¿Cómo afectó a nuestro rol o a nuestra empresa? Pero no afectó mal, perdimos plata. No, específicamente, porque así hayamos facturado menos, así hayamos tenido un impacto en nuestro proceso de expansión, de crecimiento, de ejecución de actividades planificadas. El tema es efectivamente qué KPI se vieron afectados, efectivamente qué en qué ciclo de la venta, en el proceso de producción, en el proceso de comercialización, en qué parte puntual se vio afectado este tema. Y obviamente, ¿cómo podemos mitigar ese riesgo en 2021? ¿Cómo hago que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo hago para prepararme ante esta situación eventual? ¿Qué otras amenazas podrían aparecer en el 2021? Vuelvo y digo, aquí es desde nuestra cabecita, desde nuestra percepción y la de nuestro equipo específicamente, y cómo afectarían nuestro rol o a nuestra empresa y específicamente en qué departamento. Porque como les digo, cuando yo digo, y ojo, así mi empresa sea en el área de tecnología, muy puntualmente, en el área de producción y generación de productos, de desarrollo de software, de comercialización y conexión con mi cliente. ¿Qué pasa si todos mis proyectos yo los vendía y bueno, tenía un staff de vendedores que iban a hacer el proceso de venta, de visita, desarrollo de cuentas, como tradicionalmente se hacía esto? ¿Qué pasa cuando nos tocó encerrarnos y toda mi fuerza de ventas le tocó quedarse en su casa? Entonces, esta situación, si se vuelve a repetir, en donde nos toca encerrarnos, vuelvo y digo, ni Dios permita,
cómo está listo y cómo preparo a mi departamento de ventas para que no pierda el contacto con su cliente. Y ojo, no quiere decir que vamos a atormentar a nuestros clientes con los catálogos virtuales. Yo sé que todos estamos en distintos grupos de WhatsApp, pero hay unos grupos de WhatsApp que están llenos de catálogos. Yo ya les puse la opción de que no se descarguen a menos que yo les acepte, porque se nos revienta la memoria del teléfono con tanto catálogo de productos. ¿Y esto es por qué? Porque no hay una estrategia de desarrollo de cliente, una estrategia de venta y de engagement digital acorde para seguir desarrollando y creando valor a nuestra audiencia hasta que al final se quiera voluntariamente y sin poner una pistola en la cabeza, convertir en cliente. Entonces, esto es uno de los puntos que tenemos que pensar por departamento. Si se vuelve a repetir esta situación, ¿qué estoy haciendo y cómo puedo mitigar los riesgos en cada departamento? Y analizar, por supuesto, desde la perspectiva de variables. ¿Cómo puede influenciar esta nueva, un rebrote, suponiendo el peor de los casos, en mi negocio y en cada área puntual de mi negocio? Ok, ok, ok. Vamos con nuestro tercer pilar. El tercer pilar tiene que ver con la ejecución, la parte más importante, cómo llevamos a cabo todo este proceso de planificación, porque planificación sin ejecución es un plan bonito, es como les digo, es todos esos sueños que dejamos acá escritos en la agenda y que no se realizaron. Sin embargo, ¿cuáles son las principales causas de la ejecución? ¿Por qué no lo hacemos? Si finalmente nos sentamos a planificar, le dejamos un tiempo a, a este proceso de planificación, le dedicamos buena energía y la mejor vibra para que funcione, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué realmente no se lleva a cabo lo que escribimos o lo que planteamos? Muy bien, muy bien. Aquí estoy viendo los comentarios. Ujú, excelente. Entonces, qué es lo que hace que no ejecutemos? ¿Será porque no queremos? No, difícilmente es eso. Probablemente lo que sucede, vamos a ver por acá, el día a día, nos dice Alfonso, por supuesto, nos consumen los incendios diarios, nos volvemos bomberos y el hombre es un ser de costumbres. Si yo todos los días tengo la costumbre de levantarme, ver mi correo y empezar a resolver el correo de arriba hacia abajo, normalmente veo los mails que están en orden de llegada, desde el último que llegó hasta abajo. Exactamente, ese mindset de old school organizacional. Me paro y lo primero que hago es ver el correo. Correo. ¿Dónde está mi propósito? ¿Para qué estoy yo sentándome aquí en este escritorio todos los días a las 4 de la mañana? ¿Para qué? Ahí lo leo. Para esto, para esto, para esto. Entonces, antes de dedicar mi tiempo a leer los correos, tengo que filtrar cuál de ellos es más importante. De hecho, ya ahora, para no verme tentada a abrir el correo y filtrar, yo escribo la noche antes cuáles son las actividades prioritarias, lo primero que tengo que hacer mañana a las 4 de la mañana. Y con esa eh, preselección empiezo a hacer. Porque si yo arranco desde mi propósito, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a mi propósito? Esto que está aquí, que es lo prioritario, eso es lo que tengo que hacer primero, primero que nada. Y luego es que vamos avanzando con el resto. Pero el tema de la ejecución a veces no es porque no esté relacionado, sí, pero la cuestión es que a veces no lo agendo. Ustedes dirán, no puede ser, pero créanme que cuando yo tomo la costumbre de que aquí todos los lunes, mejor dicho, lunes, miércoles y viernes, de 8:30 de la mañana a 9 es seguimiento de leads. Ok, esta propuesta la mandé, sí, la mandé hace 2 días. ¿Y qué ha pasado? ¿Me respondieron? No. Mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ok, si a mí no me suena esa alarma, probablemente se me va el día y me pongo a hacer otra propuesta y me pongo a hacer otra propuesta. ¿Y esa? Y tan clave que es el seguimiento para poder cerrar. Es como importante a veces. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice Ramiro, a mi modo de ver existen muchas circunstancias. Una es que la gente no conoce el plan, no está trasladado el objetivo a sus tareas. Imagínate, eso es más complejo todavía.
Por plan me refiero al plan estratégico, es correcto. Y es muy importante lo que dice Ramiro, porque muchas veces, pero ¿por qué no hace las cosas? Pero yo no entiendo por qué no hay... Y la persona no tiene claro que ese listado de 3 actividades que se le encomendaron eran claves, son claves para que la empresa llegue a su objetivo este año, que es tener 3 cuentas del sector manufacturero en Cuenca, se me ocurre. Y él no lo sabe, él no sabe que dentro del plan estratégico de expansión territorial en el Austro, su gestión es clave. Y como él no lo ve, yo asumo que como yo armé el plan, todo el mundo lo sabe. Y no es así. Entonces, es sumamente importante ese proceso de concientización, comunicación eficiente, como dice Ramiro, esa parte es clave para que se puedan dar las cosas. Pero el tema de ejecutarlos, de realmente tomar la iniciativa, ¿cuántas veces nos hemos sentado con nuestros equipos de trabajo, colegas, clientes incluso, proveedores? A veces nosotros quedamos mal por nuestro proveedor, pero ¿cuántas veces hemos hecho algo por darles una mano en el proceso de ejecución? Entonces, ahí es súper importante que veamos la situación desde esta perspectiva y que nos hagamos y resolvamos estas preguntas. ¿Cuál es mi equipo de apoyo? Vamos a suponer, ¿con qué sistema de ejecución cuento yo? Entonces, si yo no soy el dueño de mi empresa, yo estoy encargado del área comercial, pero ¿cuál es mi equipo de apoyo? Yo, si soy asesor comercial, yo trabajo con alguien de preventa, trabajo con el equipo de soporte técnico, trabajo con mi jefe, que es el gerente general, trabajo con los consultores, los implementadores, los ingenieros, etcétera, etcétera. Si yo vendo casas, si yo estoy en el sector inmobiliario, ok, yo estoy encargada de la comercialización, pero ¿con quién trabajo? Con el arquitecto, con el ingeniero civil, con mi jefe, con la financiera, que es la que a veces me pone trabajo, me ayuda para poder aprobar ciertas condiciones para vender la casa o para alquilar la casa, yo qué sé. Entonces, con todo el sistema de ejecución que cuento, externo e interno, esta parte es muy importante, porque ¿qué sucede? A veces yo tengo freelancers o tengo empresas que me ayudan con la implementación, en donde, bueno, ok, yo aquí me encargo de vender las licencias y los productos y tú me ayudas con los servicios de implementación, perfecto. Si yo vendo, a él le va bien, ¿cierto? Si yo vendo bastante a esta persona que va a implementar, le va bien. ¿Y será que él me está ayudando de manera sistematizada a poder ejecutar ciertas acciones de mi planificación? ¿Será que él se está metiendo a trabajar hombro a hombro conmigo en eso? Porque es una persona que también tiene 8 o 10 horas de horario. Dicen que en teletrabajo trabajamos más. Tiene una carga horaria disponible para poder aprovechar los resultados de que a mí me vaya bien. Entonces, ¿será que esa persona puede darnos una mano con ciertas actividades estratégicas de nuestro plan? Muy probablemente. Que no lo esté aprovechando es otra cosa. Entonces, ¿cómo puedo generar, sobre todo cuando es un equipo externo, un equipo de aliados estratégicos para ventas, un equipo que me ayude, de brokers, de, yo qué sé, otro tipo de brazos comerciales o técnicos que nos ayudan a llegar a nuestros objetivos? ¿De qué manera yo puedo aprovechar esos timings disponibles de cada uno para ejecutar dichas funciones? Porque ¿qué sucede? Aquí es cuestión de la ejecución, es la habilidad de poder sacarle tiempo a lo que tenemos que hacer, a las cosas que tienen mayor relevancia. ¿Y cuál es el típico, o mejor dicho, la típica excusa que a veces nos damos nosotros mismos? Porque esto no es cuestión del resto, vamos a analizarlo desde nuestra propia perspectiva y desde nuestros zapatos. ¿Por qué no hiciste eso? No me dio tiempo, no me dio tiempo. Lo decimos bastante, ¿verdad? Y ahora que estamos en la casa, peor porque tengo que lavar platos, tengo que cocinar, tengo que meter la ropa en la lavadora, se me olvidó sacarla, tengo que volverla a lavar y así sucesivamente. El tema tiempo nos consume. ¿Cómo yo estoy garantizando la optimización del uso de mi tiempo y sobre todo ese proceso de alarmas, de agenda, que a mí no se me pasen mis actividades? Yo tengo aquí en agenda todos los temas de seguimientos a propuestas,
revisión de pagos, alineación con área de marketing, alineación con y todo en timings distintos. Hay cosas que uno hace una vez a la semana, hay cosas que haces 3 días a la semana, hay cosas que hace una vez al mes, pero todo tiene que estar aquí. Y no solo lo mío, de mi equipo de trabajo. Y tengo que apoyar para que eso realmente suceda. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos eso, decantamos en la tercera pregunta, surge tiempo libre. Que ojo, uno nunca anda por la vida con tiempo. Oye, ¿sabes que hoy me sobraron 3 horas de trabajo? Porque cuando uno le o de repente le sale tiempo disponible, nos damos cuenta que teníamos un montón de cosas adicionales o que salen otros temas pendientes. No es que estamos rascándonos la pancita por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo de manera consciente libero mi agenda de actividades que puedo delegar, que puedo trabajar de la mano con aliados estratégicos, con un sistema de delegación, puedo dedicarme a ejecutar actividades que me ayuden a mitigar el riesgo para el 2021. Es decir, el año pasado, ¿por qué no vendí? O este 2020, ¿por qué no vendí como antes? Bueno, porque es que todos los vendedores les tocó quedarse en la casa y no tenemos un sistema de e-commerce y ellos, pues al cliente no le gusta. La típica respuesta es que al cliente no le gusta eso por redes, eso por WhatsApp no es lo mismo. Yo necesito dedicarme a desarrollar una estrategia de digital sales para mi fuerza de venta. Venda tubos de acero, así venda espacios de bodega en operación y logística, así venda espacios en un navier, lo que sea que venda, la relación con nuestro cliente tiene que mantenerse. La capacidad de generar demanda y atender las necesidades del cliente, así estemos encerrados, tiene que mantenerse. En eso tengo que trabajar en la tercera pregunta. ¿Qué actividades adicionales tengo que ejecutar para evitar ese riesgo que viví durante este año? Y ahí créanme que salen cositas, salen cositas. Recuerden que estoy atenta a sus preguntas. Si nos van poniendo preguntas, por favor, para verlas al final. Si tienen dudas específicamente de algún proceso en su negocio, para revisarlas. Y finalmente las métricas que a mí me encanta esta onda porque yo soy sumamente numérica, soy bastante visual y para mí el Excel habla más que cualquier cosa. Entonces, cuando yo veo números, o mejor dicho, la mejor manera de plasmar resultados, de plasmar eficiencia es con números. Antes teníamos 10, ahora tenemos 100. Ok, me quedo tranquila y confío plenamente en que estamos haciendo las cosas bien. Y uno creería que no todo se mide, o uno creería, no, pero es que lo que pasa es que este proceso hay que sembrar primero, se me está acabando la batería, perdón. Hay que sembrar, no todo se va a vender de golpe, no es de la noche a la mañana que vamos a tener resultados y que voy a vender el triple, no es así, todo tiene su curva, todo tiene su proceso. Ok, es cierto, no todo es ventas desde el día 1, pero cuando yo estudiaba el tema de métricas de innovación, uno de los mentores que más recuerdo en el año pasado en Silicon Valley decía, es verdad que uno no puede hablar de un retorno de inversión directo cuando estás haciendo algo distinto, porque te estás arriesgando. Si yo estoy pidiéndole presupuesto a mi área de finanzas para implementar una estrategia de evangelización de mis vendedores y poder empezar a detectar oportunidades y poder empezar a desarrollar un proceso de influencia digital y toda esta cosa, él me dice, ok, ¿cuánto necesitas? Necesito 10,000. Ok, ¿y cuándo empiezo a ver el resultado? Dime cuándo vas a vender. ¿Y qué hacemos ahí? La verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Los 6 meses. Ah, sí, yo creo que en 3 meses ya. Calculamos y lo lanzamos al ojo por ciento, pero sabemos, y él sabe también que estamos especulando. Entonces, el retorno de inversión, cuando estamos hablando de una estrategia de innovación, de una estrategia que busca hacer algo distinto, como la planificación de Rocket Planning, es cierto que lleva una implicación de riesgo. El tema acá, que así yo no pueda garantizarte una métrica de retorno a inversión exacta con respecto a la implementación de esta estrategia X o Y,
yo sí puedo garantizarte que en 15 días tiene que pasar algo. En 15 días yo tengo que tener el SCI index de mis vendedores al menos con 10 puntos más. ¿Eso es venta? No. ¿Eso es pipeline? No. Pero eso me demuestra y eso es una métrica que dice que voy en el camino correcto, que dice que estamos cumpliendo con los quick wins, con los objetivos del corto plazo que tienen que pasar. Si a la primera semana el SCI index de mis vendedores no ha subido nada, eso sí me dice que no estamos teniendo éxito en el cortísimo plazo y eso me genera una alerta para cambiar mi estrategia. Por eso la planificación tiene que ser así de ágil y tiene que ser así de orientada a métricas. Yo no puedo esperar llegar a diciembre de 2021 para decir, bueno, María, nuestra meta era $500,000, ¿los vendiste? No. Ok, y me lo estás diciendo hoy 30 de diciembre, sí. Sí, no vendió, porque pues no funcionó la estrategia. Yo necesito que tú en enero me dijeras, estos KPIs, estas métricas de enero no se cumplieron. Y ya yo para febrero tengo y me veo la obligación de hacer algo distinto completamente para empezar a ver otros resultados. Entonces, cuando hablamos de retorno de inversión 100% orientado a ventas o a margen, está bien, pero tenemos que tener claro que para que esto funcione y poder tomar decisiones asertivas, yo tengo que tener métricas a corto plazo. Otro ejemplo muy puntual. ¿Cómo hacemos si yo quiero lograr que en la habitación en donde estoy llegue la temperatura? O sea, mi meta es que llegue la temperatura a 40 grados en esta habitación. ¿Cómo sé que llegué a ese objetivo? ¿Cómo lo valido? ¿Qué métrica utilizo? A ver, en tiempo real, cuéntenme. ¿Cómo puedo validar con qué métrica que yo llegué a ese objetivo? A ver si están conectados o se durmieron. Por ahí no los veo. Con un termómetro, por supuesto. Si yo tuviera aquí un termómetro y veo que llego a los 40 grados, quiere decir que llegué a esa temperatura. Pero ¿cómo sé que voy en ese proceso, que realmente voy logrando ese proceso? Porque si no llego, pues me doy cuenta que no llegué, que no vendí. Ok, que haya un cambio de clima. ¿Cómo constato el cambio de clima, Ana? ¿Cómo te das cuenta tú ahorita con la cámara que hay un cambio de clima? Sensación de calor. ¿Cómo ves tú que hay calor en la cámara? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Que está subiendo la temperatura. Con mediciones intermedias, ok, estás allá, estás en tu casa, estás en tu oficina, porque empiezo a sudar, Melanie, excelente, porque ustedes me empiezan a ver así, ok, estoy sudando, ok, eso es una métrica no cuantitativa de que estoy llegando al objetivo, de que está en efecto subiendo la temperatura. ¿Qué pasa si yo me lanzo con mi estrategia de subir la temperatura de la habitación y ustedes me ven que yo empiezo a temblar, que yo empiezo a tiritar, que de repente busco un suéter? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? No se están dando los resultados. Hay algo que, al contrario de acelerar mi proceso de llegar al objetivo, me está retrasando. ¿Ves? Esa mujer fue a buscar un suéter. Estoy lejos de donde quiero llegar. Al contrario, me estoy alejando. Hay un detractor a identificar, es correcto. Esto pasa más seguido de lo que ustedes imaginan en términos de nuestra estrategia y de nuestra planificación. Y como no medimos en corto plazo, como no establecemos las métricas adecuadas, yo solamente estoy esperando que de aquí a una hora voy a ver el termostato. Y si está en 40, llegué. Y ese tiempo de 60 minutos, ¿será que yo me pude haber dado cuenta a los 10 minutos si esta man se le ponían los labios morados, si se ponía pálida, si buscaba un café? Eso es lo que buscamos. Eso es lo que necesitamos empezar a medir. Este ejemplo es espectacular porque es muy práctico para poder identificar KPIs a corto plazo y es un hit porque normalmente nos enfocamos en los KPIs de largo plazo, en el KPI final que es vender, rentabilidad. Yo quiero ser rentable, yo quiero que me quede margen, pero ¿cómo sé
que en los primeros 15 días pasó lo que tenía que pasar para que yo a fin de mes llegue a la métrica que tengo. Si yo quiero vender $300,000 a fin de año, ¿cuánto debería vender en enero? Bueno, para indicarme que la estrategia va bien, porque no vamos a agarrar 300,000 y dividirlo entre 12 y pretender que sea el monto que tengo que facturar en enero. No, no es aritmético. Realmente tengo que empezar a analizar cosas. Si el año pasado hice esta estrategia y me compraron tantos en enero, si este año yo involucro esta variable nueva y empiezo a identificar este nicho, yo esperaría que me compren al menos 2, 3 personas más que el año pasado, o que me acepten la propuesta, o que me pidan el contrato, o que no tenga competencia. ¿Qué pasa si yo no tengo competencia? Si esta persona no pide propuestas a la competencia, quiere decir que claramente vio algo que no había visto antes. Entonces, lo que le estoy ofreciendo está como que teniendo buen resultado. Eso es lo que queremos establecer con las métricas de nuestra planificación estratégica de alta incertidumbre. No puedo esperar a fin de trimestre para darme cuenta que no llegué a los resultados. Necesito que pasen cosas la primera semana, la segunda semana, el primer mes, a los primeros 45 días. ¿Qué debe pasar? Algo concreto que yo tenga que ver. Piénsenlo y créanme que van a ver otras cosas. Vamos con las preguntas. ¿Qué KPIs debo medir en cada escenario? ¿Qué pasa si hay rebrote? Si no hay rebrote. ¿Qué pasa si mis usuarios, si mis clientes target deciden volver a salir a las calles? ¿Qué pasa si ellos quieren que se les atienda otra vez en la oficina? ¿Qué pasa si... ¿Cómo debo medir que esta nueva estrategia que esta no, está teniendo el resultado que yo pienso? Bueno, estás teniendo al menos 6 reuniones semanales presenciales. ¿Estás vendiendo más? No. ¿Tienes más pipeline? No, pero es un KPI a corto plazo que me permite darme cuenta que voy por el camino correcto. Si no, sal de la oficina, métete a un coworking, sigue con teletrabajo. Y vamos realmente tomando decisiones asertivas, viendo los KPIs adecuados. Y luego, ¿cómo administro esos datos? Porque ese también es otra, ¿cómo leo las métricas? Si yo tengo 3 métricas, mi principal punto a corroborar es, como estaba diciendo, volver a la oficina o no. ¿Qué métricas tengo que tomar en cuenta y cómo las interpreto? ¿Cómo administro esos datos? ¿Cómo los leo? Esta parte también es determinante porque probablemente el cliente perciba más valor por en la atención en medios digitales que la visita en físico. A lo mejor no necesariamente implica o significa lo que yo pienso que significa. Entonces, la manera de analizar esos datos también es súper importante, que la podamos aterrizar y estandarizar. De hecho, si podemos armar categorías es mucho mejor. ¿Qué significado implica cada rango de resultados y qué acciones debemos tomar en cada caso? ¿Qué tipo de preguntas hacer para poder aterrizar mucho mejor este tema de las métricas? Aquí hay un mundo fantástico y a mí me encanta poderlo ver y medir constantemente mediante dashboards, mediante tablas que nos permitan trabajar de la mano. Entonces, para poder formar esta comunidad de Rocket Planning en donde yo les doy estos tips y estas características prácticas y concretas, sobre todo para trabajar sus FOD, yo les pido y sobre todo les invito a que formemos parte de una comunidad Rocket Planning en donde efectivamente como empresas conscientes y como empresas totalmente alineadas con esta nueva normalidad y con esta nueva tendencia o esta propuesta, mejor dicho, de planificación que les dejo sobre la mesa, podamos trabajar de la mano en esto. ¿Qué quiere decir esta situación? Primero que nada, les propongo que hagamos un taller con una sesión de planning colectiva. Esto es una sesión de aproximadamente 3 horas en donde vamos a trabajar en los dashboards puntuales que preparamos para poder aterrizar estos 4 pilares. Aquí los vimos por separado y más desde un punto de vista introspectivo y conceptual. Yo les pediría, o mejor dicho, les invito a que armemos de la mano estos dashboards de manera individual, de manera confidencial. Cada uno lo arma en su espacio y de manera individual, pero la sesión es colectiva principalmente
para la parte de las amenazas, que es donde empezamos a ver un mundo nuevo desde la perspectiva y los ojos de cada uno de los que están acá. Y armamos ese FODA 3D. Ese FODA 3D de igual manera es personalizado porque las amenazas pueden ir en forma o en torno de variables que son distintas probablemente para cada uno de los modelos de negocio. Incluso si estamos en tecnología, no es lo mismo una empresa que comercializa suscripciones de terceros a una empresa que desarrolla software, a una empresa que comercializa hardware o que vende solo servicios de implementación, etcétera. Entonces, incluso estando en el mismo ambiente, podemos ver variables y un FODA 3D que es completamente distinto para cada uno. Adicionalmente, les invitaría también a que formemos parte de un grupo de Facebook exclusivo, un grupo cerrado, en donde podemos mantenernos al día como un espacio colaborativo para detección de amenazas en tiempo real. Como les digo, no nos podemos esperar a nuestra planificación o revisión de 3 meses del trimestre para darnos cuenta que había una situación que nos iba a generar un impacto negativo en nuestra planificación, que nos demos cuenta cuanto antes precisamente porque el entorno la pone sobre la mesa y ahí estaríamos trabajando en una herramienta que nos permita manejar un brainstorming en un dashboard en tiempo real, en donde podamos ir viendo como si tuviéramos una pizarra virtual para ver las distintas amenazas que detecta todo el segmento empresarial a la vez. Y sería un espacio también en donde compartimos tendencias, recomendaciones, casos de éxito mensuales para ver, oye, sí sabes que esta empresa en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, hicieron y implementaron este nuevo proceso de desarrollo que les fue súper bien y mira, cuestión de 2 meses, cómo lograron disminuir costos en más de tanto por ciento y tal, se los pongo aquí sobre la mesa, cómo lo parece, y empezamos a botar ideas con respecto a best practices. Siempre es más fácil planificar entendiendo qué es lo que ha funcionado en un entorno cercano y no precisamente hace 2 años Amazon, o sea, Amazon está ahorita en otra y yo no soy Amazon. Entonces, ahí es donde tenemos esa oportunidad ágil de colaborar entre todos. Fíjense que la principal falencia de la planificación es que lo hacemos de nuestra perspectiva. Acá en la comunidad Rocket Planning, la idea es que aprovechemos este esfuerzo entre todos. Y finalmente, pues la idea es que esto no quede acá. Esto no es, y no se trata de una consultoría mágica en donde como tal, se me quedó la varita mágica, no está por acá. Viene María Ángel y hace un toque técnico y todo ya es lo que, porque el tema y la verdad no la tiene nadie, es más bien una capacidad de reaccionar rápido, no es un tema de una consultoría espectacular, no es un tema de un taller eventual o un masterclass en donde ejecutamos ciertas actividades y en donde vemos algunos temas y sacamos unos tips y yo ya cambio toda mi cultura organizacional en términos de planificación. Esto es una estrategia de ejecución que sea sustentable, que nos permita darle esa periodicidad al planning empresarial de alta incertidumbre, que como vimos es muy distinto a lo tradicional. Y es una visión consensuada. Fíjense, aquí el objetivo es sumar la visión de todos con respecto al entorno donde se mitigan riesgos en comunidad. Es más fácil que entre todos, oigan, ahí viene el tiburón, oigan, se acerca el tiburón, entonces ya entre todos empezamos a ver cuál es mi plan de contingencia en este caso, listo, aquí, protocolo, protocolo Washington, protocolo listo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Porque aprovechamos esa inteligencia y ese, ¿cómo se llama? Esa inteligencia predictiva de la masa y del entorno empresarial que estamos formando. No buscamos predecir el futuro, ya lo dijimos, sino reaccionar juntos a las variables post pandemia rápido y con bajos costos. Que no me gaste yo una cantidad de dinero en campañas, en pautas y en cuestiones que no funcionan y me doy cuenta tarde. Obviamente, y como todo este tipo de comunidades, mientras más proveedores, colegas, aliados, clientes se unan, pues mayor será el alcance de la visión colectiva del Rocket Planning. Esto es un sistema y como sistema depende de ciertos elementos para que pueda funcionar de manera eficiente.
Por lo tanto, es como una especie de comunidad que funciona como un servicio en donde mensualmente estoy recibiendo valor y estoy recibiendo acompañamiento para poder hacer los cambios en tiempo real y poder nutrirme de la comunidad, de las percepciones, al mantener de igual manera los factores internos inmersos. Esto es un fee, obviamente, que tiene un costo sumamente atractivo mensual para poder obtener y para poder trabajar el taller, el grupo exclusivo de Facebook y toda la serie de best practices en tiempo real de acuerdo a sus segmentos. ¿Qué pasa si sus empresas necesitan atención personalizada? Si me dicen, no, Mari, mira, esto está chévere como para, en términos personales, para mi rol, pero yo necesito hacer esta estructura y llevar a cabo este proceso como un programa sustentable con mis equipos, pues en efecto tenemos una versión del Rocket Planning que tiene un programa de consultoría interna, en donde vamos, hacemos el taller, trabajamos con su gente y hacemos de igual manera los seguimientos y los monitoreos trimestrales para ver resultados y siguen igual en el grupo de Facebook, siguen igual en el, en el chat de Telegram, o sea, mantenemos igual el mismo beneficio y el mismo concepto de planificación en comunidad, sin embargo, pues la ejecución del taller es distinta y obviamente tiene otros costos y otro esquema. Sin embargo, también se los comento por si saben o si les interesa, con todo gusto pues les hacemos llegar este PDF también. Es la misma estructura, es la misma metodología, pero obviamente pues un alcance mucho más personalizado para implementar en empresas directamente, bueno, ya con el tono de consultoría. ¿Qué es lo bueno de esto? Que esto nos ha funcionado, es un mix de metodologías y sobre todo de experiencia al haber trabajado en estos procesos de transformación ya en más de 200 empresas en 8 países durante los últimos años y pues obviamente los resultados y la experiencia que logramos generar es sumamente positiva y de impacto real y medible hacia nuestros clientes. Entonces, bueno, aquí está un poco de mi experiencia en el área. A mí me gusta presentarme al final, no al inicio, pero algunos de ustedes, y creo que la mayoría ya me conocen, y esa es básicamente el contenido de lo que les preparé para el día de hoy. Más bien ahora me encantaría poderlos escuchar, poder tener su feedback, sus recomendaciones, quejas, todo lo que se les ocurra. La idea es que podamos tener su retroalimentación. Vamos a ver, cancelen, silenciar ellos mismos. Déjame ver, permitir que los cambien de su nombre. ¿Cómo hago para silenciar? No. Vamos a quitarles el silencio. Ya pueden desactivar el mute ustedes mismos si quieren comentar algo, ¿cómo les pareció? Cuéntenme al menos, porque yo estoy aquí, hable que hable, y me encanta poder tener su feedback, sobre todo sus percepciones, sus impresiones con respecto a este material y a esta metodología que preparamos, que buscamos que sea diferente y bueno, ir armándola y viviéndola en conjunto, como les decía. Cuéntenme. Hola María Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto verte a los años. A los Miguel, años, Miguel. sí, a los años, desde que estabas en el paso por Checkpoint. Esta se- Ya 10 años. Yo sigo en Conward todavía. Oye, súper chévere, me interesa para seguir avanzando. Me llama mucho la atención del análisis del FODA 3D. Para ser honesto, es la primera vez que lo escucho. Así es que sí, yo me apunto a nivel personal. Luego a nivel de Conward, profe, empresarial, ahí lo someto a discusión acá. Genial, súper. Sí, súper, súper chévere. Más o menos está alineado a todo lo que es las metodologías ahora de desarrollo, ¿no? Porque veo que estás ahí con métricas medibles a corto plazo y ahora hay una metodología para proyectos, lo del Lean Startup. Pues más o menos veo que por ahí es la tendencia. Tal cual. Si el año pasado yo me fui a la conferencia, a la, al workshop de 3 días de Lean Startup en Silicon Valley, y ahí fue donde vi estos temas mucho más puntuales de los KPIs. Yo venía manejando ya Claro. hace 3 años en las consultorías
pero en temas de métricas era un tema crítico porque el dueño de empresa siempre quiere ver, sobre todo el financiero, quiere ver los números, quiere decir, ok, vamos a invertir en esto, pero ¿cuándo recupero? Dame garantía y este tema de KPIs fue un estallido espectacular porque es mucho más justo, es mucho más viable y Sí, realmente lleva a lo que ellos necesitan. No estoy diciendo que así es. no, por supuesto que necesitan tener retorno, pero hay que medir las cosas adecuadas en el tiempo adecuado. En el tiempo preciso, así es, totalmente. Súper chévere. Muchísimas gracias. Yo vamos avanzando, yo me contacto contigo entonces. Claro que sí, estamos desarrollando, está Robinson Recalde por ahí conectado, porque estamos avanzando ya en el enlace del pago para poder enviarles directamente y que se puedan suscribir. La idea es poder organizar este taller, como les digo, también va a ser así vía Zoom, pero ahí vamos a trabajar ya sobre los dashboards. Entonces van a ir llenando en tiempo real todos estos objetivos, métricas y análisis de cada pilar, de acuerdo Ok, a su propio análisis del FODA 3D. Entonces, es perfecto. alucinante el tema de los dashboards, es lo más chévere. Ok, Eso lo vamos a organizar en enero y por si acaso y de igual manera, si en términos de empresa requieren el PDF del Rocket Planning a nivel interno, cómo llevarlo a las instituciones, pues también se los puedo hacer llegar para que lo analicen o lo traspasen. A lo mejor, si no para sus negocios, pueden ser para clientes, que pueda ser una estrategia muy interesante para posicionar proyectos de tecnología. De hecho, cuando los planificamos y cuando los justificamos desde enero con una actividad así, ya lo que queda es, bueno, ¿para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Cuándo implementamos esto? ¿Cuándo arrancamos? Entonces es un excelente apalancador. sí, a eso iba mi pregunta, tratar de buscar la forma de apalancar toda esta metodología con proyectos, toda esta metodología con proyectos de tecnología que permitan generar un cierre más rápido, ¿no? Exacto, porque aquí Ok, vamos a justificar que la empresa, desde todos sus ángulos, la parte de operaciones, de venta, de marketing, de finanzas, todos vean cómo precisamente las herramientas tecnológicas son un apalancador, son un facilitador, pero si no están justificadas dentro de la estrategia y como decía por aquí, me parece que era Ramiro, si ni la gente a la interna sabe que realmente necesita una herramienta, una solución de BI, necesita un e-commerce, necesita una solución de chatbot, necesita IoT, cualquier cosa para llegar a sus objetivos, ellos van a ser un detractor. Y ahí es donde estamos peleando y tratando, así es. digamos, metiéndole fuerza bruta al tema, cuando esto desde el inicio puede ayudarnos a visualizar todo claramente. Entonces, la idea sería esa. No sé si Robinson está por ahí, que es el encargado del botón de pagos. ¿Cómo es del enlace de pagos? Aquí estoy. Un poquito. No mucho, ¿no? No pressure. María Aquí- Ángel, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. No, porque voy conduciendo en este momento, entonces, pero he estado muy atento a la charla. Qué bueno. Siento que es oportuno el contenido de lo que nos presentas, ya que al menos personalmente en mi organización estamos en momento de planning y el momento de planning teniendo en cuenta todas estas variables y todo lo que ha cambiado el mercado durante este año y lo que va a seguir cambiando, porque esto va a seguir cambiando en medida de que volvamos a esa normalidad típica, si es que volvemos, que conocíamos o al mundo que conocíamos antes. Entonces, personalmente me sumo individualmente al proceso, me parece interesante, quiero hacer un doble clic de algunos de los temas que expusiste y pues me va a servir a mí como cabeza de la organización al menos acá en Colombia para poder hacer una planificación del año en términos de todo lo que es proyectos de tecnología y consultoría, que es a lo que nos dedicamos en el Partners, eh, para, pues para aterrizar la estrategia, definitivamente. Y en una segunda instancia, cuando ya tengamos definido, o al menos yo pueda tener definido ese horizonte, sí tratar de llevarlo a nivel organizacional para que se cumplan esos KPIs y podamos hacerle Claro. el push de mercado y esta llegada que siempre buscamos todos como organización, cada una de sus organizaciones.
para pues el objetivo que siempre es generar proyectos, generar nuevos deals y avanzar, ¿no? En un medio que está convulsionado y que tiene bastantes retos. Es correcto, tal cual. Pues un gusto, Fabián, y ahí estamos en línea. ¿Alguien más que nos quiera dejar un comentario? María Ángel, si me permites. ¿Qué tal, Ramiro? Cuéntanos. Bueno, un saludo a todos, ya casi en la parte final, pero no quería dejar pasar la oportunidad para comentar sobre lo escuchado. Para mí es la primera vez que estoy integrado a esta temática, no de planificación, sino a la planificación como tú la planteas o como tú la describes, que me parece muy interesante. A mí, de manera personal, me encanta muchísimo el tema de planificación. En algún momento, profesionalmente, también estuve a cargo de una empresa grande en la planificación estratégica. Y es un reto enorme el poder llevar esa estrategia, esos objetivos, como tú explicaste hace un momento, la visión, que en su momento era como lo más importante, llevarlo al día a día, llevarlo a esos indicadores para que la gente sepa en cuánto está aportando para la consecución de esos objetivos. Claro, pensar en tener todo preparado es como algo necesario, pero después de lo sucedido, o lo que está pasando en este tiempo, es como que te mueve todo el tablero de lo que pensabas posible o lo que planificaste para todo un año. Por eso en alguna parte tú explicabas que, claro, la planificación tiene que ser evaluada, pero tiene que ser continuamente ajustada en relación a lo que pueda suceder o a lo que se venga presentando. En ese sentido me parece muy interesante, te quiero felicitar, me parece muy bien explicado y además muy llamativo para continuar, para dar el siguiente paso. Cuenta conmigo, yo estoy muy interesado. Creo que hay temas para profundizar, como esto en una empresa pequeña o algo personal puede ser tal vez más ágil que llevarlo a una gran compañía, que puede ser algo mucho más complejo y de mayor tiempo. Pero creo que sentando unas bases correctas de planificación, va a funcionar para todos. Así que nuevamente las felicitaciones, un saludo a todos y nos estaremos viendo en nuevas oportunidades. Buenísimo, muchas gracias, Ramiro. Aprecio mucho tu comentario y claro que sí, esto recién empieza. Muchas gracias. Tenemos acá a Alfonso con la manito levantada. Hola Mari, ¿cómo estás? Gusto saludarte después de un rato también. Espero que estés bien. Hola a todos. Mari, tengo dos consultas con dos casos que tengo para el otro año. Puntualmente, en uno de ellos, la estrategia se basa en la estrategia del cliente. Entonces, estamos armando una estrategia de transformación con el cliente, implementando, haciendo desarrollos, implementando otras soluciones. Y obviamente nuestra estrategia va a depender de los resultados del cliente. Entonces, ¿qué nos puedes aconsejar para una estrategia que es clara, transferida de un cliente a nosotros, ¿no? Esa es una. Y la otra tiene que ver con un negocio escalable, que inicialmente va a ser full inversión y luego, en los próximos años, el retorno, ¿no? Hablando de que el primer año es generar una comunidad, ¿no? Y luego ya la escalabilidad se va dando, ¿no? Entonces, son dos tipos de planificación distintas, dos contextos distintos que tengo para otro año. Quería saber tu opinión al respecto. Y felicitaciones. Súper, gracias, gracias. Buena presentación. Buenísimo. Pues mira, la metodología nos sirve para los dos casos de manera nítida. Nos sirve en ambos casos. Lo que cambia es el objetivo de arranque. Cuando yo la hago para un cliente, tomando en cuenta la estrategia o digamos los objetivos a los que él quiere llegar con nuestra tecnología, con nuestra implementación, sí te entendí bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo tengo que empatizar por completo con su situación, con el propósito por el cual él está invirtiendo en esto, si no lo pudiera hacer con él. Yo de hecho te instaría a que tratáramos de hacer el taller con él, porque ahí mira, lo que normalmente pasa es que el proyecto a veces en costos, mejor dicho, en inversión, crece. Porque cuando yo ato todo, por eso yo la mayoría de estos temas los arranco desde el propósito de la empresa, del rol del departamento, porque ahí concientizas y atas directamente al beneficio que ellos van a obtener si todo sale bien. Y el beneficio siempre es algo que les mueve. El beneficio es
que me promuevan, que sea el primer gerente financiero de la multinacional que logra un proceso de transformación digital tangible, sustentable y en menos de 6 meses con impacto. ¡Wow! O sea, es un bombazo lo que ellos obtienen como resultado. Y cuando hablamos de impacto, no es solamente a la interna, sino hacia afuera. ¿Cuántos clientes se vieron beneficiados a raíz de esta inversión que ellos hicieron en el proyecto con ustedes? Entonces, cuando yo lo planteo todo así, créeme que el proceso de planificación se vaya al detalle. Ahí empiezan, ok, ¿y para cuándo tengo esto implementado? ¿Y para cuándo tengo este módulo activo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo habilitamos? Y bueno, el tema de métricas se va dando también en esa línea. Aceleramos el proyecto. Entonces yo, en primer lugar, en ese caso, te diría que lo ideal sería hacerlo con ellos. Y como hoy vía digital se puede hacer todo, de hecho, ustedes van a ver en el taller, es todos ustedes haciéndolo desde su casa, desde su... Yo les mando los workbooks previos para que, si es posible, lo impriman. Si tienen 2 monitores, pues los manejen en 2 monitores. Pero la idea es que esto se puede manejar sin problemas con el cliente también. Y con respecto a la segunda pregunta, que es un modelo escalable, mejor aún porque ahí nos vamos directamente con el tema de métricas de innovación. Los modelos escalables son aquellos en donde yo tengo que meterle una cantidad de inversión en un inicio y poco a poco me dan resultados, pero esos resultados luego crecen exponencial. ¿Qué es lo que busco yo? Los inversionistas, o digamos las áreas o los departamentos que están metiendo el pecho a esto, tengan claridad de qué tiene que pasar en los cortos. Entonces no es lo mismo decirle, bueno, si nos va bien vamos a tener el retorno en 3 años. Imagínate esos señores y esa incertidumbre y esa presión contra el futuro, esos 2 años y medio hasta que se le ponga el queso a la tostada. Es tenaz. ¿Qué diferencia cuando yo voy dándoles visibilidad mes a mes de los KPIs de corto plazo? Entonces, aquí lo trabajamos y lo establecemos en esa línea para que estén todos tranquilos. Nosotros que lo vamos a ejecutar, porque ya sé que no me van a pedir ventas el primer mes, el primer año, porque estamos claros que es el momento de invertir y de meterle trabajo y poco a poco pues se van a ir dando las cosas, pero se crean muy, muy rápido y quedan tranquilos. Yo trabajo mucho esto, sobre todo en emprendimientos, porque te piden come plata, toma leche, lo único que te da es lo que queda en el pañal. Es así, ya tengo un montón. Entonces, tenemos que trabajar ese setting. Y ahí la parte de métricas a corto plazo es una de nuestras especialidades y nos va súper bien. O sea, la metodología funciona en ambos casos, lo que cambia es el scope y a qué punto les vamos a dar fuerza, pero por supuesto que sí. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Vale, Alfonso, un gusto saludarte otra vez. Cuéntenme, ¿quién más tiene algún comentario, alguna duda muy, muy específica, alguna cuestión? Bien, muy bien, me dice Juan Manuel, María Ángel, gusto en saludarte nuevamente, te felicito por el contenido de este programa, muy acertado, estoy con Rui, prefiero el medio del chat. Excelente, muchas gracias Juan Manuel por acompañarnos en esta sesión y bueno, yo todo el material igual les estoy enviando a sus correos y el tema del PDF también y bueno, en lo que Robinson Recalde nos habilite nuestro link de suscripción, se los hago llegar en breve porque realmente esto es como todo. Yo digo, a mí me encanta y soy fiel creyente de esta experimentación sobre la marcha, de adaptarnos. Y este tema, muchas ocasiones, este tipo de metodologías las incubamos y lo que veo cómo va reaccionando la audiencia, le voy dando el matiz que es. Entonces, por eso al pobre Robbie le toca correr muchas veces para hacer, para habilitar las plataformas que lo hagan posible. ¿Cierto, Robbie? Sí, siempre. Con estas cuestiones, pero cuéntanos, ¿el anillo para cuándo? La semana que viene ya tienes el link del Excelente, entonces pago. la siguiente semana para dejar esto ya coordinado y empezar a aterrizar fechas del taller, les hacemos llegar los links de suscripción y bueno, empezar a trabajar en esto porque esto es sobre la marcha, vamos a ir viendo y vamos a ir experimentando en comunidad
así como sobrevivimos y vamos pasando esta situación totalmente inesperada que ha golpeado tantas, pues la idea es que de igual manera en comunidad las podamos solventar. Les voy a enviar la información porque, como les digo, la idea es que mientras más gente se une, aliados, clientes suyos, propio sistema de ustedes, estamos generando igual sistemas. Y bueno, y por ahí tenemos un perrito que está ladrando. Y el ebook, Jesús, vale, ya tengo por acá el ebook del Ikigai, del propósito de la empresa, que se lo desarrollamos para la plataforma de Nos Recuperamos Juntos, pero te lo voy a enviar porque lo tengo aquí también. Tiene algún contexto con respecto a de la plataforma en la que lo desarrollamos, pero la teoría y toda la metodología es perfecta y te sirve sin problema. Súper bien, entonces les hago llegar la información, el link de pago para que lo puedan revisar y bueno, me encanta, excelentes insights para considerar, dice Kevin, asimismo conceptos aplicables en cualquier industria, ya sea una entidad gubernamental o empresarial, exactamente, eso es lo que buscamos efectivamente, roles y empresas con propósito que se organizan y planifican, ¿no? De aquí, ahí sí vamos a hacer, y esto se ve a veces como rocket science mismo, pero pues la idea es que le saquemos el máximo provecho. No sé si alguien más tiene un comentario por ahí para cerrar la sesión. Estoy súper atenta para no dejar a nadie sin conversar o sin expresar. Luego conversamos. Un gusto, justo empecé a trabajar en el área comercial y pues qué mejor manera de hacerlo con pie derecho. Me interesa mucho. Fantástico, Melanie, bienvenida siempre. Igual, Carlos, un gran saludo por allá, por Honduras, por Salvador, perdón. Me encanta tenerles por acá. Y bueno, esto recién arranca. Feliz Navidad a todos, feliz año y les mantengo al tanto de las novedades. Un gusto verles y bueno, seguimos en línea. Muchas gracias. Gracias, María Ángel. Bye. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao con todos. Chau, chau. Muchas gracias.